No les voy a pedir que levanten la mano, pero yo estoy seguro que al igual que muchas personas, usted pasa por momentos difíciles, por crisis, por situaciones adversas. Hoy vamos a estar hablando de cómo la palabra del Señor nos ayuda a nosotros a encontrar las mejores maneras para prepararnos, para enfrentar esas crisis, esos momentos adversos en nuestra vida que ninguno de nosotros desea, que ninguno busca, pero llegan, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser la rebeldía de un hijo, la pérdida del trabajo, la muerte de un familiar, tantas cosas que nos vienen y que muchas veces no estamos preparados para enfrentarlas. Entonces, lo que producen es ansiedad, es temor, perdemos la esperanza, todos estos factores negativos que vienen cuando una persona no puede manejar adecuadamente todas estas crisis en la vida de unas personas. Y incluso para algunas personas es la edad es una crisis también, ¿verdad? Han escuchado ustedes hablar de la crisis de los 40, la crisis de los 60, así que la edad también puede ser un factor de ansiedad y de crisis. Así que la mejor manera de prepararnos para enfrentar las crisis en nuestra vida es entendiendo que vivimos en un mundo imperfecto, y esto lo he dicho muchas veces. A veces pensamos que vivimos, por ser cristianos, vivimos en una burbuja, ¿verdad? Y en las nubes, ¿no? No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo imperfecto donde no existe un buen balance entre el bien y el mal. Y es más, a veces pareciera que el mal le gana al bien, ¿no es cierto? Vemos tanta maldad en el mundo que nosotros pensamos que sí, que el mundo está muchas veces perdido, pero no pierdan la perspectiva, porque nosotros como cristianos creemos también que Dios creó todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y creemos que Dios es perfecto. Y como Dios es perfecto, también nosotros esperamos que todo lo que Él haya creado sea perfecto. Por eso muchas personas piensan, bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios es perfecto, ¿por qué hay niños con hambre? Si Dios es perfecto, ¿por qué nací pobre? Si Dios es perfecto, ¿por qué vivimos con tanta maldad en el mundo? ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos que contestar esto. Y es que Dios creó todo perfecto y bueno y agradable, pero vivimos en un mundo imperfecto. ¿Y dónde surgió esta imperfección? ¿Cómo empezó que el mundo ahora vive en este caos constante? Y no solo el mundo entero, sino que también en una manera más micro, en nuestra vida particular, también entramos en crisis. Y la respuesta a esta pregunta es que Dios creó todo perfecto, pero se vio trastornado, se vio desnivelado, desfasado por medio del pecado que entró en la vida de la humanidad. Cuando usted que nos ve a través de la internet o aquí, si nunca ha leído el libro del Génesis, la palabra Génesis significa en el principio. Así que en el libro de Génesis viene un relato como la serpiente antigua o Satanás tienta a Adán y a Eva para ser desobedientes a un único mandato que Dios les dio, de no comer del árbol del bien y del mal. Así que Adán y Eva son tentados con conocer todo esto, el bien y el mal, y ser como Dios. Entonces ellos caen en la tentación y esta desobediencia se considera como el origen del pecado, y las consecuencias de ese pecado todavía las sufre toda la humanidad y son nefastas, son terribles. Fue como un golpe cuando un carro, por ejemplo, en esta intersección aquí entre la Annie Glidden y la Malta Road, que tenemos un semáforo. Imagínense que alguien no respeta el semáforo en rojo y usted va tranquilo con su carro y ¡boom! Un choque ahí. Su carro empieza a girar y a girar y a girar y sus puertas dañadas, usted con un gran susto, esperemos que no le haya pasado nada. Pero entonces su carro, aunque lleve a reparar su carro, los daños que se causaron, las estructuras del carro saben que sufrieron un accidente, ya no son iguales. Incluso hasta el precio del carro, cuando lo van a vender y ven el récord que ya tuvo un accidente, el precio del carro disminuye, ya no es igual. Por más bonito que lo dejen, ya el carro no es el mismo. Sufrió daños, fue reparado y perdió valor. Así también es la raza humana, el ser humano. Una vez que Adán y Eva pecaron, sucedió algo tan difícil de manejar que aunque Dios perdonó a Adán y a Eva, el daño fue causado ya.
Se abrió como lo que llaman la caja de Pandora. Se abrió ese baúl y donde se abre sale todos esos aspectos dañinos de la humanidad y ese balance perfecto que Dios había creado el mundo y tenía a los seres humanos siempre pensando en el bien, se desniveló, se deshizo, se dañó y por eso hoy vemos tanta maldad y tantas malas decisiones que el ser humano comete. Y debido a esto, a la mala decisión de Adán y a Eva, el humano ahora alberga en su corazón, en su naturaleza, la maldad. Y que no solamente lo afecta a esta persona, al individuo, sino que afecta a todos los que están alrededor. Por ejemplo, si una persona que es casada toma una decisión de ser infiel a su esposo o a su esposa, afecta a toda la familia. Ya no solamente a esta persona. Si alguien roba y es descubierto y es enviado a la cárcel, no solo la persona que robó fue a la cárcel, sino que toda su familia sufre. Así, póngala ahora en escalas mayores a nivel mundial. El desbalance que existe hoy, la maldad que existe, las crisis vienen a nuestra vida, precisamente unas provocadas, otras no, pero precisamente por el pecado que entró en el mundo. Así que la Biblia habla sobre esto y le llama a estos frutos de la carne, obras inertes en el ser humano. Y estas acciones pecaminosas se contradicen, van en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios hemos estudiado en domingos pasados, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Así que todo esto que sucedió como resultado del pecado humano está en contra de la voluntad de Dios. Entonces no es buena, no es perfecta y no es agradable. Todos los resultados que salgan de estas decisiones jamás van a poder complacernos a nosotros porque contradicen la voluntad de Dios. El apóstol Pablo enumeró algunos de estos frutos en Gálatas capítulo 5 y dice así: las obras de la carne, por decirlo, las obras de la naturaleza humana se conocen bien, y yo estoy seguro que ustedes la conocen. Dice: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, y la lista sigue: sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y cuando Pablo puso eso, fue un visionario al futuro. Por aquello que usted decía: ay, ahí no dice nada de las drogas, o ahí no dice nada sobre esto. Bueno, otras cosas parecidas también están incluidas dentro de estas obras de la carne, porque son originadas desde los deseos del ser humano, que busca satisfacerse solamente ella, porque somos egoístas, pensamos solamente en nosotros. Mi abuelita decía: primero yo, después yo y tercero yo. Y si hay algo más, si sobró algo más, déjemelo a mí. Eso es lo que decía ella. Porque así es el ser humano es egoísta. Y cuando tomamos decisiones fuera o alejados de la voluntad de Dios, siempre van a tener un efecto negativo. Quizás no para nosotros, pero sí para otra persona más. Y al afectar a otra persona más, estamos incumpliendo con uno de los mandatos más hermosos de parte de Dios, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, si usted roba, no estoy diciendo que usted está robando, pero si una persona roba y quizás nunca la atrapan, esa persona se va a ver beneficiada, pero va a perjudicar a la persona que le quitó los recursos. Así que las decisiones pecaminosas siempre van a traer dolor, siempre van a traer efectos negativos en las personas que lo practican o en las personas que están a su alrededor. Y todos los días nosotros vemos ejemplos de estos frutos de la carne humana, de la naturaleza humana. Algunos incluso han tocado la puerta de nuestras familias. Algunas personas son alcohólicos, o drogadictos, o dejan desenfrenar su carne y afectan a todo el ambiente familiar. Muchas de ellas ha pasado. Pero la buena noticia, y eso es hermoso, los que me conocen, han estado conmigo por mucho tiempo, saben que a mí me gusta predicar y a mí me gusta enseñar de que la Biblia siempre tiene buenas noticias. La Biblia no es de malas noticias, la Biblia es de buenas noticias. Por eso el Evangelio se llama, el Evangelio significa las buenas nuevas. Porque Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros, y la buena noticia es que la respuesta de Dios para todas estas situaciones adversas, para todas estas crisis, es Jesucristo, es el Señor.
Y quizás esta respuesta a Cristo para estas adversidades, la gente dice, ay, qué simple. Entonces nada más que digo, creo en Cristo y ya todo se resuelve. Bueno, aunque esto parece algo etéreo, que no se puede tocar, algo intangible, que usted no lo puede ver, no lo puede tocar, no lo puede sentir. Aunque muchos lo perciban así, quiero decirle que Cristo es la mejor respuesta para enfrentar las adversidades y las consecuencias que trae el mal en la vida. No me puedo imaginar yo a una persona pasando por una crisis de cualquier tipo, solo, sin esperanza. Pero los que creemos en el Señor, aunque no lo vemos, sabemos que Él está a nuestro lado. Y como dice la Biblia, que donde haya valle de muerte, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento. En otras palabras, me da esperanza para continuar. Que cuando no tengo fuerzas, la Biblia me dice que el Señor renueva las fuerzas como el águila, le da fuerzas al cansado. Así que caminar sin Cristo en el momento de enfrentar las crisis es lo peor que un ser humano puede hacer, porque entonces lo va a hacer con sus propias fuerzas. Y ya nos hemos dado cuenta que con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, no podemos avanzar. Más bien retrocedemos. Así que gracias a Dios que cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo. Queremos seguir al Señor Jesucristo. Entonces Dios abre una puerta de acceso y podemos entonces volver a retomar ese plan original que Dios tenía para cada uno de nosotros. ¿Lo recuerdan? Algunos de ustedes tienen un sticker ahí en el carro que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Porque el plan de Dios, como dijo el apóstol Pablo, es bueno, es agradable y es perfecto. Y Dios entonces nos reactiva ese plan hermoso. Nosotros abrimos nuestros ojos y entramos en el plan de Dios y entonces tenemos la victoria sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tomamos mejores decisiones y esas mejores decisiones nos van a llevar a tener mejores resultados en nuestra vida. Entonces, nuestra familia, en lugar de entrar en una crisis, nuestro matrimonio, en lugar de dividirse, se ve cada vez más fortalecido. ¿Por qué? Porque estamos tomando mejores decisiones, basadas en nuestra sabiduría, no, basados en los consejos maravillosos que el Señor nos da a través de su palabra. Porque Dios nos ha dado las herramientas necesarias para enfrentar el pecado y la crisis la debemos de enfrentar en este mundo por medio de las enseñanzas, las herramientas que la palabra de Dios nos da en su palabra, en la Biblia. Porque necesitamos herramientas para enfrentarnos al mundo. En estos días en este verano he estado practicando con mi hijo mecánica. Así que iba a arreglar una de las piezas más peligrosas de los carros, los frenos, ¿verdad? Porque si usted anda con el carro y se queda sin frenos, es peligroso. Bueno, pues entonces iba a arreglar los frenos del carro y lo primero que me doy cuenta es, necesito herramientas. Por más que yo quería reparar esos frenos, no podía porque no tenía herramientas. ¿Qué tuve que hacer? Ir a la tienda, al almacén, comprar herramientas y entonces sí pudimos ponernos manos a la obra. Así que nosotros cuando vamos a enfrentar crisis, situaciones adversas en nuestra vida, necesitamos herramientas. Y esas herramientas no las nuestras, no las podemos comprar en el almacén, no las podemos comprar en una tienda de repuestos. Esas herramientas tienen que venir de parte del Señor. Y la buena noticia es que ya el Señor nos ha dado esa lista de herramientas que nosotros necesitamos en la carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, del 4 al 10, nos da el Señor una lista de herramientas para poder enfrentar a ese mundo que ha perdido el balance, ese mundo que perdió la perfección de Dios por las decisiones de la raza humana. Así que Dios, dice el apóstol Pedro, dice, así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes. Vea qué importante, Dios nos dio promesas. Y por eso es importante conocer la Biblia, porque ¿cómo vamos a conocer estas promesas que Dios nos da si no sabemos cuál es la fuente, cuáles son ellas? Por ejemplo, una de ellas es que nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esa es una promesa del Señor. Y es hermosa porque sabemos que Él está presente en todas las circunstancias. Otra promesa es el perdón de pecados. Dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los volveré blancos como la lana. Así que hay promesas de Dios.
Hay promesas de Dios que necesitamos conocer para escapar, como dice Pedro, de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. ¿De dónde provienen los malos deseos? De la naturaleza humana, de ningún otro lugar más. Dice, para que lleguen a tener parte de la naturaleza divina. En otras palabras, que vivamos como hijos y como hijas de Dios. Así que él empieza a enumerar esas herramientas que necesitamos para enfrentar estas crisis que vienen a nuestra vida. La primera dice, precisamente por eso. ¿Por qué? Por las promesas que Dios nos ha dado. Esfuércense. Y eso es algo muy importante. Hay que esforzarnos. No podemos solamente abrir nuestras manos y decir, Señor, quiero recibir tus bendiciones. Porque no es así, tenemos que tener parte, dice, esfuércense, debemos de alcanzar esto. Por eso él dice, esfuércense en añadir a su fe. Usted tiene fe, pero tiene que esforzarse a que su fe se incremente. Usted tiene que empezar a confesar, a creer en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y dice, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. Mire qué bonitas herramientas o consejos que nos da aquí el apóstol Pedro para poder enfrentarnos al día a día. Y continúa, a la devoción a Dios, afecto fraternal, eso es entre nosotros. Y al afecto fraternal, amor. Y Pedro continúa diciendo, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada hablamos de cómo llegar a la estatura de Cristo. Dice, los harán crecer el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Mira qué importante que son estas herramientas que Dios nos da. Dice, en cambio, si nosotros no ponemos al Señor en nuestra vida, si Cristo está ausente en todas nuestras decisiones, puede suceder lo opuesto, lo que Pedro dice aquí, dice, en cambio, el que no las tiene, no tiene ¿qué? La virtud, la fe, el dominio propio, la perseverancia. El que no tiene nada de eso es corto de vista, o sea, no puede ver hacia el futuro. Se queda estancado en el pasado o en el presente y no avanza. Se queda corto de vista. Y ya ni ve y se olvida que ha sido purificado de los antiguos pecados. Y vuelve atrás. Como dice la Biblia, el cerdo vuelve a su charco y el perro a su vómito. Suena desagradable, ¿verdad? Bueno, pues así es en la vida también. Entonces Pedro dice, por lo tanto, hermanos, para que no nos suceda eso, para que no entremos en esas crisis y seamos derrotados, entonces, por lo tanto, hermanos, esfuércense. Una vez más la palabra, esfuércense. Y eso depende de nosotros. Dios nos da sus promesas, Dios nos da su respaldo, pero ahora nos toca a nosotros actuar. Pero dice, esfuércense más todavía. Asegúrense del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Ahora imagínense, solo en esta ciudad tenemos 60,000 habitantes. En el país hay más de 300 y resto millones de personas. Y ahora imagínense a nivel mundial. Y de todas estas, usted está sentado escuchando la palabra de Dios como un elegido de Dios, como alguien que Dios ama. Así que es importante lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Dice, si hacen estas cosas, ¿cuáles cosas? Aumentar su fe, conocer la palabra, tener dominio propio. Si hacen todas estas cosas, escuchen lo que dice el apóstol Pedro, no caerán jamás. No caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Porque aquí empezamos a vivir una vida mejor. El Señor, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos, conforme a su voluntad, nuestras familias empiezan a sanarse. Nuestras relaciones con otras personas empiezan a ser mejores. Tomamos mejores decisiones. Y aquí empezamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero, por ejemplo, cuando un país entra en guerra con otro país, ¿qué es lo que hace? Se defiende por medio del ejército. Pero el ejército está, primero, bien armado, bien entrenado, no solamente para defenderse, pero también para atacar cuando lo necesite. Así que todas estas promesas que Dios nos da, todas estas herramientas, todos estos consejos que Dios nos da, no solo nos ayudan para defendernos, sino también para seguir adelante, para abrir camino, para seguir y alcanzar todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida.
Así que a la fe, virtud, y al conocimiento, la constancia y al dominio propio son nuestras armas para enfrentarnos ante la crisis y la adversidad que este mundo imperfecto, recuérdenlo bien, el Edén, antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, era perfecto, perfectísimo. Dios caminaba con Adán en el huerto, hablaba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Ese balance se perdió. Así que vivimos en este mundo imperfecto. Y el enemigo espiritual nuestro, que fue el mismo que engañó a Adán y a Eva, todavía está vigente hoy, tratando de engañarlo a usted y a mí. Y no poner estas palabras en práctica. ¿Para qué? Para mantenernos derrotados, para mantenernos atados a su yugo y para destruirnos. Para vencernos cuando tenemos adversidad. Cuando vienen las crisis en nuestra vida, entonces nos asustamos y hacemos lo que el enemigo quiere que hagamos, abandonar nuestra fe. Pero si mantenemos la fe nos fortalece, nos da confianza, nos da ese rayo de esperanza y el consuelo en tiempos difíciles. Cuando pasamos por esas situaciones difíciles en la vida, la Biblia lo describe como el fuego. Imagínense, he visto que en otras culturas caminan sobre fuego. Yo no puedo andar ni descalzo allá afuera porque me quemo la planta de los pies, pero ahora imagínense caminar por el fuego. Dice. Y cuando andes por el fuego no te quemarás. Eso quiere decir que cuando usted tenga los problemas más difíciles, usted no se va a rendir. Porque la fe le va a dar a usted la esperanza que usted necesita. Le va a dar la fortaleza cuando usted está débil para poder continuar, para seguir adelante en esos tiempos difíciles. Así que podemos confiar en el plan y el propósito de Dios que trasciende nuestra comprensión y que puede empoderarnos para superar esas pruebas y descubrir el significado más profundo de estas experiencias difíciles. Porque sí, el Señor no las evita para nosotros, también para que aprendamos de ellas, para que nuestra fe se aumente, para que podamos ver la mano de Dios actuando a nuestro favor. Por eso el apóstol Pablo muchas veces oró para que el Señor le quitara lo que él llamaba un aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, no, bástate de mi gracia. Así que muchas veces, aunque usted ore, Señor, arréglame este problema, ayúdame aquí. El Señor no le va a quitar el problema, pero sí le va a ayudar. Le va a dar la sabiduría necesaria, le va a poner a las personas al lado que le pueden ayudar a poder tener una mejor panorámica de la situación que usted está viviendo. Pero a través de esa dificultad usted va a aprender mucho. Así que aprendamos de todas estas crisis, pero enfrentémonos con las herramientas adecuadas, no con la desesperación, no con nuestras herramientas o nuestro conocimiento humano, sino con la fortaleza y la sabiduría que Dios nos provee a través de su palabra. Por esa parte de la virtud, que es la tendencia siempre a hacer el bien o hacer lo bueno, nos puede ayudar a nosotros a desarrollar una fortaleza de carácter. Porque cuando hacemos lo bueno, aunque nadie nos ve, eso nos fortalece. Eso nos da la fuerza que nosotros necesitamos. Cuando somos honestos, compasivos, perseverantes, nos ayuda a crear un ambiente de bienestar. No solo con nosotros, sino con los que están a nuestro alrededor. Cuando un esposo es amable, cuando un esposo es servicial, cuando un esposo cuida de su familia, cuando una esposa ama a su esposo, cuida de su familia, se ama a los dos, cuida de sus hijos, créame que ahí el ambiente no va a ser un ambiente hostil, va a ser un ambiente saludable. No quiero decir que no van a haber crisis, pero cuando venga una crisis, ellos van a saber cómo resolverla. Porque tienen la ayuda de Dios, tienen la sabiduría de Dios, se aman como aman a Dios, entonces se tratarán con respeto, con amabilidad y de esa manera resolverán sus diferencias. No con violencia, sino con respeto y dignidad. Porque cuando elegimos hacer el bien sin importar la adversidad, empezamos a desarrollar lo que se llama la resiliencia. Y que es necesaria para enfrentar esos momentos incómodos, decisiones difíciles. Así que cuando hacemos esto, cuando estamos resilientes, a pesar de que, como dicen en mi país, dice, a pesar de que nos llueve y nos llueve tupido, nos mantenemos firmes. Eso es la resiliencia. Eso nos ayuda entonces, aunque sea difícil, aunque sea duro, mantenernos firmes y priorizar el bien
ante el mal. Y esto no se podría lograr sin el conocimiento y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Porque son estas, las Sagradas Escrituras, que no solo nos dan información, sino que nos ayudan a aumentar nuestra fe, nos hacen más sabios cuando la leemos y la aplicamos. Y nos ayuda a alimentar nuestra fe para desarrollar las habilidades, permitiéndonos a nosotros a resolver las situaciones difíciles, evaluándolas mejor y tener mejores opciones, mejores respuestas. Y eso nos dará en mejores resultados y podemos enfrentar la crisis de una manera victoriosa. ¿Sabe? Proverbios 14:16 dice así: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Y esto aplica para aquellas personas que dicen, yo no necesito eso que Dios, que Cristo, eso no es para mí. Yo tomo mis decisiones, yo apechugo las respuestas y ahí sigo para adelante. A mí nadie me tiene que decir qué hacer, a mí nadie me ha dado nada, nadie me ha regalado nada, yo soy como soy y nadie me va a cambiar. Bueno, precisamente este pasaje bíblico es para aquellas personas que deciden pensar y elegir su vida de esta manera. Y créame que cuando hacemos esa elección, porque todo es elección, cuando tomamos la elección de sacar a Dios de nuestras ecuaciones, es cuando nuestras crisis se vuelven tan grandes que nos vencen a nosotros en lugar de nosotros sobrepasar la crisis. Por eso dice, el sabio teme al Señor. Y cuando dice teme al Señor, no es que tiene miedo, ay, ahora Dios me va a castigar, ay, Dios, ¿qué va a hacer conmigo? No, temer a Dios es respetarlo, honrarlo, obedecer sus mandamientos. El que tiene a Dios en alta estima se aparta del mal, porque se ha vuelto sabio y sabe que el mal no paga bien. Otro dicho dice que el diablo el diablo paga con el mal, ¿verdad? Con servirle al diablo con mal le paga, es como dice. Porque no paga bien. Pero Dios bendice, Dios cuida, Dios protege, aún en las circunstancias más adversas de nuestra vida. Por eso, si eres sabio, si quieres ser sabio, teme al Señor. Ten al Señor en alta estima, crea en Él, guarde sus promesas, actúe por bien. Porque una persona sabia puede identificar soluciones a los desafíos prácticos más eficazmente, más eficientemente. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde ir. Tenemos una lámpara, como dice el Salmo 119, tenemos una lámpara que alumbra nuestros pies. Podemos saber cuál puerta se debe abrir, cuál puerta en nuestra vida debemos de cerrar. Sabemos a dónde ir en momentos de desesperación. Pero el que no tiene esa lámpara, el que no tiene la palabra de Dios en su corazón, no sabe a dónde ir, no sabe qué puerta tocar, no sabe qué puerta cerrar, no sabe hacia dónde ir, no tiene una guía en su vida. Por eso sus crisis son crisis de muerte. Y cuando digo de muerte es que no saben qué hacer. Porque la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros actúa como un escudo que nos libra de los peligros y las tentaciones, y algunas de ellas incluso de las malas compañías. Recuerdan, leímos 1 Corintios 15, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que la sabiduría nos ayuda a nosotros incluso también a apartarnos de las malas compañías que nos apartan de nuestra fe, que nos apartan de nuestro amor de Dios. Así que hacer todo eso nos ayuda a nosotros entonces a tomar una mejor decisión y conectarnos de una manera más íntima con Dios. Lo que le llamo tener una real conexión con Dios, una conexión verdadera con Dios. Así que otro elemento que nos ayuda es prepararnos para enfrentar estas crisis, es nuestro dominio propio. El dominio propio es algo tan difícil que la Biblia lo describe también como un fruto del Espíritu de Dios, el dominio propio. El dominio propio es lo que nos permite a nosotros poder administrar nuestras emociones. No nos dejamos llevar por la ira, no nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Además, el dominio propio nos ayuda a no tomar decisiones cuando
decisiones al calor del enojo, al calor de la ira, decisiones que después nos vamos a lamentar. ¿Sabe usted que en estos momentos, en muchas cárceles, no solamente aquí en este país, en el mundo, hay personas que están encerradas y de por vida porque no supieron manejar sus emociones? En un momento de ira, en un momento de celos, mataron a su esposa o a su esposo. Y hoy están encerrados en la cárcel de por vida. Las emociones son muy engañosas. Nuestros pensamientos nos pueden engañar también. Por eso necesitamos tener un dominio propio, un autocontrol. Y el dominio propio actúa como base para la resiliencia. Una vez más, la resiliencia es esa capacidad de levantarnos de las cenizas, levantarnos de las situaciones difíciles. Y nos permite entonces responder de una manera más constructiva, más positiva cuando tenemos que enfrentarnos al estrés que producen los problemas familiares. ¿Usted ha tenido problemas familiares? ¿Problemas conyugales? ¿Verdad que producen estrés? ¿Alguna hija o un hijo suyo se ha vuelto rebelde y eso le trae estrés también? Bueno, en estos momentos necesitamos dominio propio, ya sea en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nos desenvolvemos, porque tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestros pensamientos, nuestras acciones, a actuar de una manera sabia. Porque en resumen, todas estas cualidades, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, todas estas que enumera Pedro, nos ayudan a nosotros a enfrentar la vida que tenemos, a las crisis también que tenemos dentro de nosotros. Esas crisis a veces son hasta de la edad, cuando se ve usted en el espejo y dice, ay Dios mío, tengo una pata de gallo aquí ya. Esto no lo tenía antes y sale corriendo al cirujano para que le ponga Botox, ¿verdad? Entonces, no. Tenemos crisis de muchas maneras. Y no quiere decir que una sea más importante que otra, una más difícil que otra. Es la forma en que nosotros las enfrentamos. Si las enfrentamos solo con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, créame que vamos a fracasar. Pero tenemos esas promesas que Dios nos ha dado, que podemos aprovechar a nuestro favor. Y nos recuerdan que Dios nos permite, por medio de Jesucristo y por medio de nuestra fe en Él, desarrollar estas virtudes que Dios nos habla hoy a través del apóstol Pedro. Y así podemos desarrollar una vida más fuerte, una vida espiritual más robusta que nos va a llevar a tener victoria en medio de nuestras dificultades. Pero por eso es necesario que celebremos nuestras victorias. Pero nuestras victorias no de una manera orgullosa y vana, sino con humildad, reconociendo que usted hoy está tomando buenas decisiones, de que usted hoy tiene fe y cree en el Señor, no por usted, sino porque Dios actuó primero. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre viene de lo alto, viene de Dios. Así que Él es la fuente de su victoria. Así que cada vez que usted tenga una victoria en medio de sus crisis, sí, celebre, dance, alégrese, pero denle la gloria a Dios también, porque de Él proviene nuestra victoria. Enfrentemos las pruebas y la adversidad sabiendo que no estamos solos. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el Señor. Mantengámonos fieles a Dios, porque es la mejor manera de enfrentar las crisis. Y voy a terminar con el Salmos 34:19. Dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Vea que dice que el Señor, no dice así, el Señor no permitirá que sus justos se angustien. No dice, va a estar angustioso y van a ser muchas, no pocas. Pero dice, muchas son las angustias del justo y de la justa también. Pero el Señor los librará de todas ellas. Gracias, Señor.